Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer otro video y vamos a hacer un video en un estudio bíblico. Vamos a continuar, ¿verdad? Porque la verdad, la Biblia es bastante profunda y cada día que uno escudriña más, ¿verdad? Uno encuentra más cosas. Vamos a continuar con la cadena de videos que siempre he puesto relacionado con la doctrina, la verdadera doctrina de los diezmos, ¿verdad? Porque alguien me puede decir a mí, y usted enseña el diezmo. Bueno, si digo diezmo, ahí estoy mal, ¿verdad? Solamente con yo decir la doctrina del diezmo, estoy mal. Porque ahí estoy siendo ya un falso profeta. Porque la Biblia no habla de diezmos. La Biblia habla de diezmo. No habla de diezmo, habla de diezmos en plural. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Verdad? Es simplemente, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es simplemente escudriñar las escrituras. Eso lo mandó Cristo, bendito sea nuestro Dios. Vea, Jesucristo no lo mandó, a simplemente creer a todo lo que los enseñan, ¿verdad? Con yo decir, solamente con mencionar diezmo, y dar una enseñanza, obviamente lo puedo decir, ¿verdad? Pero si yo vengo y enseño una enseñanza acerca solamente del diezmo, es falsa enseñanza y me convierto en un falso maestro. ¿Cuál es la verdadera doctrina de esto? Es la verdadera enseñanza es de diezmos en plural. Pero ahora vamos a concentrar en algo muy importante, ¿verdad? No va a ser tanto acerca, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, el tema del diezmo, sino el por qué Dios utilizaba a los profetas. Pero sí va a estar relacionado, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando Dios hablaba a su pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios hablaba por medio de profetas. Y Dios le daba el mensaje al profeta, y el profeta iba y hablaba al pueblo acerca de lo que el pueblo tenía que corregir. O advertir al pueblo. Ese es podemos decir, el trabajo de un profeta, ¿verdad? Entonces, en este momento, vamos a estudiar lo que es el libro de Nehemías 13. Nehemías 13, ¿verdad? Lo vamos a estudiar. Entonces, pero antes vamos a hacer un medio gráfico aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Un medio gráfico que represente como una línea de tiempo, ¿verdad? Como que no funciona pero si funciona, bueno, y no, pues, ¿verdad? Casi que no funcionan estos marcadores. No funcionan mucho los marcadores, pero vamos a ver este morado si funciona. Ok. Aquí, a todo esto le vamos a llamar Antiguo Testamento. Vamos a poner aquí, vea, una media cruz. Vea que podemos aquí, vea, aquí el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí vamos a poner Antiguo Testamento. Y como esto estaba en el Antiguo Testamento, vamos a enfocarlo más aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí, como pueden ver, y hay personas que ya me lo han dicho, que solamente porque repongamos la cruz aquí de Cristo, eso no significa que de aquí para allá empiece el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza hasta por aquí, ¿verdad? En Pentecostés.
¿vea? De aquí para allá empieza el Nuevo Testamento, ¿vea? Exactamente, ¿verdad? Podemos decir aquí, ¿vea? En esta trayectoria de tiempo aquí, ya sabemos que es un tiempo, bueno, los que no lo saben, esos grandes teólogos, ¿vea? Es bueno que mediten en esto, ¿verdad? Porque el problema es de que el teólogo va y te prepara en el instituto bíblico, pero solamente recibe lo que el maestro le dice. Y si el maestro está torcido, pues va a aprender torcido también, ¿verdad? Pero sabemos de que aquí, ¿verdad? En esta trayectoria de tiempo de aquí hasta que murió Cristo, aquí murió Cristo, ¿verdad? Aquí, en este tiempo, aquí, digamos, aquí murió Cristo, ¿va? Aquí murió Cristo, murió Cristo, y resucitó. Ok. Cuando él resucitó, entonces nosotros tenemos acceso, pero este es aquí, ¿verdad? El Pentecostés empieza un poquitito, ¿verdad? Más aquí la del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, de aquí para allá sigue el Nuevo Testamento. Esta trayectoria de acá es una trayectoria, podemos decir, yo le llamo como tiempo transitorio, un tiempo transitorio que estaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo venía hasta la tierra, pero todavía no se había manifestado lo que debía de ser, o sea, en otras palabras, no había Cristo, no había muerto Cristo por nosotros. Entonces, a ese tiempo yo le llamo tiempo transitorio. Tiempo transitorio. Y puede decir, bueno, hermano José, ¿usted quién me va a decir a mí si usted no ha estudiado, vea, en un instituto bíblico? ¿Para qué? ¿Por qué usted está mencionando esto? Bueno, lea la Biblia, ahí se va a dar cuenta. Si usted lee los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta cuando Jesucristo, él se comunicaba con los fariseos, ahí se va a dar cuenta que Jesucristo estaba viviendo bajo la ley mosiánica todavía. Por lo tanto, estos libros están allí por el canon, ¿ya? Quien los decidió ponerlos allí, pero ¿quién era el canon? ¿Verdad? El canon obviamente pues era un montón de eruditos que se reunieron y grandes estudiosos de rabinos, estudiosos de la Biblia, ahí habían católicos, ahí habían sacerdotes católicos, ahí estaba, ¿verdad? Agustín y estaba todo ese montón de católicos allí. ¿Verdad? No, entonces creo que no era Agustín, creo que eran otros, ¿verdad? Pero sí estaba ya la iglesia católica, porque la iglesia, ¿verdad? Cuando esto fue, digamos, fueron puestos todo este montón de libros, ¿verdad? Y ya decidieron, bueno, pues, vea, la iglesia católica empezó, hermano, empezó inmediatamente después de, en los tiempos, vea, el primer siglo, vea, de Cristo. Pero entonces, el caso es que ahí no me pueden meter porque es muy grande la historia, pero lo que le quiero decir es que en ese momento ya, vea, lo que sucedió aquí, fue que decidieron poner desde que cuando nació Cristo esto en el Nuevo Testamento. Y no es así. De acuerdo a Hebreos, esto no es así. De acuerdo a Hebreos, si usted lee la Biblia, usted va a ver de que el Nuevo Testamento empieza desde cuando Jesucristo murió y resucitó. Desde ahí empieza el nuevo pacto. Ahora bien, eso lo dejo a usted para que usted lo estudie, porque yo no tengo tiempo mucho para eso, pero métase con leíto, ¿verdad? Que lea la Biblia, métase con la Biblia para que usted pueda entender esas cosas. Bendito sea nuestro Dios. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí estamos en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Nehemías, ¿verdad? Nehemías, una trayectoria de tiempo, ¿verdad? Podemos hacer aquí, ¿verdad? Un periodo de tiempo que en Nehemías estaba donde estaba en Babilonia, ¿verdad? Estaba en Babilonia, ¿verdad? Estaba en Babilonia. Entonces, pero Nehemías, ¿verdad? Y estamos hablando aquí, había un periodo de tiempo de 30 años, ¿verdad? Entonces, lo que registra Nehemías, que había estado en Babilonia por 30 años, vamos a ver, leer la palabra y lo vamos a escudriñar. Pero había una necesidad en el pueblo de Israel, ¿verdad? En el pueblo de Israel había una gran necesidad en el pueblo de Israel, en esta trayectoria,
que hubo aquí, había una gran necesidad en el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vean el libro de Nehemías. Vamos a empezar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra y lo vamos a ir a Nehemías capítulo 13. Nehemías 13 dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel día se leyó el libro de Moisés, ¿verdad? Dice, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en los amonitas y moabitas que no debían de entrar jamás en la congregación de Dios. Escuche bien. En aquel día se leyó ¿qué? Escuche bien, solo pongamos cuidado aquí. Se leyó que en aquel, dice en aquel día, ¿ya? Se leyó el libro de Moisés. Se leyó el libro de Moisés. Ok. Ahora le pregunto yo, ¿cuál es el libro de Moisés? Usted es inteligente. Usted es inteligente y me va a decir que el libro de Moisés era el libro de la ley. ¿Verdad? Y aquí dice, entonces, oyéndolo todo el pueblo, dice, se leyó y dice el libro de Moisés, y oyéndolo todo el pueblo, dice, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en el que los moabitas, los amonitas y los moabitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios. Mire, había dos grupos. Amonitas y moabitas. Amonitas. Pero de todas maneras usted lo puede buscar. Amonitas y moabitas. Dice y moabitas, ¿verdad? Y moabitas. Moabitas. Dice que no podían entrar jamás. No podían entrar jamás. No podía entrar jamás en la congregación de quién? Congregación de Dios. Mire, importante, por eso digo Jesucristo, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella encontrarás la vida eterna y ellas son las que te dan testimonio de mí. Si yo vengo y siempre leo un versículo a usted de aquí, aunque a mí me conviene, lo voy a torcer yo a usted, y yo aunque yo sepa que estoy torcido, porque no le estoy diciendo la verdad, estoy siendo un falso maestro, estoy siendo un falso profeta, porque la Biblia dice que la palabra que tenemos es la palabra profética más segura, es la Biblia, y si yo vengo y tuerzo la palabra, ¿verdad? Estoy profetizando mal. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que no podían entrar jamás en la congregación de Dios. Escuche bien, vamos leyendo.
aquí hay un punto bastante importante que hay que entender el por qué Jeremías se expresa así. Mire, dice, se leyó el libro de Moisés y el pueblo escuchó. Bendito sea nuestro Dios. Ellos leían el libro de Moisés para leer las instrucciones que Dios les había dado por medio de los libros de la ley de Moisés. Mira lo interesante. Mira lo interesante. Dice, entonces viene, pero ¿cuál es el propósito? El propósito de Jeremías aquí es de probar un punto. Dice Jeremías, yo no les estoy hablando de mi propia cuenta, yo no les estoy diciendo que lo que está aquí está haciendo, lo están haciendo mal, simplemente por mi propia, digamos, podemos decir conveniencia, porque a mí me conviene, digo Jeremías. No, les voy a probar en la Biblia de Jeremías que los moabitas, los amonitas y los moabitas no tenían parte, no tenían que estar en la casa de la congregación de Dios. Ok. Algo, una instrucción que la tenían que seguir los judíos. Mira interesante. Entonces dice aquí, dice, por cuánto dice, estamos en el 2 ahorita, dice, por cuánto dice, no, por cuánto no salieron, dice, a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldiciere, mas nuestro Dios volvió, dice, la maldición en bendición. Escuche bien. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Elisabid, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había aparentado con Tobías, vamos con el 5, y había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano. Veamos, estamos hablando de un diezmo porque era uno, vea, eran 3 en la ley, pero aquí hablando de un específico, vea, eran 3 diezmos en la ley, vea. El diezmo de grano, vea, pues se está refiriendo a uno, a un específico. Dice incienso, ¿verdad? Dice, donde guardaban, dice, antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, de vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Dice, más a esto, yo estaba en Jerusalén, dice, porque en el año 32 de Artéjeres, rey de Babilonia, fui al rey, y con algunos días, pedí permiso con el rey. Ok, un cierto tiempo, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Cierto tiempo. Ok, mire lo que hemos visto aquí. Había, dice una persona que era jefe. Mire, había una persona que era un jefe y usted lo puede encontrar. Ahí lo puede encontrar, ¿verdad? En el versículo 4, dice que se leyó la ley, ¿verdad? Hubo una separación, ¿verdad? De lo que era de los israelitas
y lo que no era de los israelitas se leyó, pero había una persona ahí que era de cuello, mire, era jefe, mire, de cuellito. Y eso, ¿verdad? Existe mucho. Bendito sea nuestro Dios, que el que es de cuello, ese le brinda al ojo a cualquier hijo de Satanás. Bendito sea su nombre. A cualquier hijo del diablo lo apaña, a veces hasta el pecado le apaña al hijo de Satanás. Lo interesante es que esta persona que se llamaba, que era sacerdote, esto de el sacerdote, y era el sacerdote Eliasib, sacerdote el sacerdote Eliasib, este tipo era el jefe, de la cámara. ¿De la cámara qué? De la cámara donde estaba todo lo sagrado de Dios. Donde estaba, aquí dice, de la casa de Dios, de nuestro Dios, de la casa, voy a poner mejor como está en la Biblia, de la casa de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? Es lo siguiente. Bendito sea su nombre. Vamos a ver, espérense, denme un momento. Ahí me van a permitir un momento, porque creo que una computadora que tengo aquí en el trabajo, como que está haciendo un poquito de ruido. Ahí me van a disculpar. Vamos a ver, vamos a apagar mejor. ¿Verdad? Eso estaba causando un poco de interrupción. Pero de todas maneras, ay, disculpen, ¿verdad? Pero de todas maneras, era un jefe, ¿verdad? De lo que es, la casa de Dios, ¿verdad? Y lo interesante era de que era jefe. Y miren lo que dice aquí. Mire, lo que dice aquí, por eso es interesante saber la corrupción que hay a veces, y a veces el por qué Dios hablaba. El por qué Dios hablaba al pueblo. Es muy, 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 muy interesante. Mire, el darse cuenta del por qué Dios mandaba a estos profetas, ¿verdad? Y aquí dice, en el 4 dice, y dice, en la casa de nuestro Dios, dice, había aparentado, dice, con Tobías. Ajá, con Tobías. Mire, interesante. Vamos a ver quién era Tobías. ¿Ya? Así, dice, había hecho, dice, una gran
una gran cámara en la cual, dice, guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, ya de vino y del aceite, ¿verdad? Entonces, y dice que se guardaban ¿para quién? Para los cantores, los porteros, los levitas, ¿verdad? Y dice aquí, y la ofrenda de los sacerdotes, más todo esto, dice, yo no estaba allí, dice. Entonces, los cuales, dice, en el año 32, el Artéjeres, dice, rey de Babilonia, hijo del rey, y fue, dice, al rey a pedir el permiso, dice, y al cabo de algunos días pedí ese permiso al rey, ¿ya? Entonces, dice, para volver a Jerusalén, dice, y entonces, dice, dice, entonces supe del mal que había hecho, ¿quién? Elisabet, dice, por la congregación, perdón, por la consideración. Mire, qué interesante. Dice, Elisabet, este tipo, Eliasib, es Eliasib, ¿vea? Había hecho un mal. Mire, por eso es interesante. Escudriñemos las escrituras. ¿Quién era este? Este era un jefe. ¿Y qué había hecho el jefe? Dice por considerar a Tobías. A Tobías. Mire, Tobías era una persona, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, por eso escudriñemos las escrituras. ¿Quién era Tobías? Dice, a Tobías, dice, habiendo, dice, para una gran cámara en los atrios de la casa de Dios, escuche bien, y me dijo, dice, me dio una gran, dice, y me dolió, dice, en gran manera, escuche bien, me dolió en gran manera, dice el profeta, y arrojé todos los utensilios de la casa de Tobías, que fuera, dice, fuera de la cámara, y dije, dice, que limpiasen cámara, las cámaras, y dice, volver allí los utensilios de la casa de Jehová, y las ofrendas, y el incienso. Entonces, asimismo, dice, las porciones para los levitas, los levitas, dice, no les habían dice, sido dadas, y que a los levitas y a los cantores habían servido, y ido cada uno, dice, a su heredad. Escuche bien. Mire lo que causa a veces la corrupción. A los levitas desde un principio, ¿verdad? Se les dijo de que ellos no tenían que andar rodando en ningún lugar. Ellos tenían su propiedad. Y la propiedad de ellos no era, bendito sea nuestro Dios, material, era espiritual, porque Dios los había puesto para servir en el templo de Jehová. Pero ¿qué sucede? Mire, cada uno había buscado ya su propia heredad ya después, porque no, este mentado Eliasib, había considerado a Tobías, y Tobías no era de la tribu
de Leví. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, y este Tobías era tribu de Netafalí. De ahí era Tobías. Entonces, dice, y entonces dice, reprendí a los oficiales ¿por qué? Dice, reprendí a los oficiales en el 11 y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Escuche bien. Y dice, y tuvo Judá y todo Judá trajo desde el diezmo de grano, de vino, de aceite a los almacenes. Escuche bien. Mira lo interesante. ¿Por qué? Ahora, mira lo interesante. Hay que hacer una pausa aquí y pensar. ¿Qué dice Malaquías? Bendito sea nuestro Dios. Dice, traed los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Por eso el profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Nehemías, perdón, está hablando aquí, ¿verdad? Nada más que el profeta Nehemías no solamente está profetizando, este está actuando. Este los puso en su lugar a estos sacerdotes perversos. Y uno de ellos es el jefe. Y ya podemos ver que él puso otro jefe allí. Vea, a este tipo lo botaron del trabajo que tenía. Y dice de que hizo una podemos decir, una reforma. Entonces sacó todo lo corrupto que había allí. Después todo Judá trajo los diezmos, el diezmo que se requería para darle comer a los levitas, que era diezmo de grano, diezmo de aceite, lo que producía la tierra. Bendito sea nuestro Dios, porque el pescador no podía diezmar, porque el pescador no salía el producto de la tierra. El pescado sale del agua, no sale de la tierra. Entonces, como el pescado sale del agua, no sale de la tierra, el que pescaba no podía diezmar. El que cultivaba, ese era que tenía que dar una décima parte de lo que había de dar para el templo. ¿Vea? Había un diezmo, ¿vea?, para los levitas, otro diezmo para los huérfanos y las viudas, y otro diezmo de lo que es la fiesta solemne, ¿ya?, que eran 3 diezmos. Ahora, esa es la verdadera enseñanza del diezmo. Pero como les he dicho, y se lo vuelvo a repetir, que esto ni los judíos lo hacen ahorita porque no tienen templo. Y ni si lo tuvieran ahorita no se sabe quién es cuál tribu, ¿verdad? Entonces es un solo revueltijo que hay. Por eso los judíos no lo hacen. Y si los judíos no lo hacen, pues tampoco nosotros tenemos que hacerlo. En ninguna parte de las escrituras obliga, ¿verdad? Dice que la iglesia está, ¿verdad?, obligada a hacerlo. No. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, pero mira lo interesante. Mira lo interesante. Hay un porqué. Viene hablando Nehemías. El porqué. Y dice aquí. Y trajeron, dice, el diezmo de todos los almacenes, va. En el 12, dice el 13. Y puse por mayordomo al sacerdote Selamías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Podías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y a ellos, y ellos tenían, que repartir a sus hermanos. Escuche bien. Mire, acuérdate de mí, oh Dios, en el orden a esto. No borres mis misericordias
que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Dice, en aquellos días vi, dice, a Judá, vi en Judá, dice, algunos dice que pisaban en lagares, en el día, dice, de reposo, y que, dice, se acercaban, y que se acercaban, dice, haces y agarraban asnos con vino, y también uvas, higos y toda suerte de carga, y que se traían desde a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día que venían a las provisiones. En otras palabras, estaban también violando, vean lo que es la ley que Dios les había recomendado, que era el día de reposo. ¿Vale? Eso ahí está. Mire, por eso es uno de los problemas. Uno de los problemas es de que no solamente, ¿verdad?, es esto. El mandamiento, este era uno de los mandamientos, ¿verdad? Este era uno de los mandamientos de la ley, que era dar el diezmo, los diezmos, podemos decir, ¿verdad? Cada uno según, ¿verdad?, prosperaba, ¿verdad? Entonces, y cada 7 años la tierra descansaba. Pero eso ya lo dije en otro video y no quiero repetir tanto. Pero dice, la tierra descansaba y no se diezmaba. Entonces, cuando eso sucedía, el huérfano iba a recoger. Además del diezmo que se le daba, porque daba el diezmo para que se saciara también el huérfano y las viudas y todo eso. Además de todo eso, había un año de que también no se diezmaba, no se recogía la cosecha. Entonces, ese año que no se cultivaba, el huérfano, la viuda, el extranjero podía ir a recoger fruta y saciar su ser, bendito sea nuestro Dios, para poder sobrevivir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que el propósito de esta enseñanza es el por qué un profeta habla, ¿verdad? El por qué un profeta habla, bendito sea nuestro Dios. Hablaba en ese entonces al pueblo de Israel. Ahora bien, miren lo que dice aquí, ¿verdad? Lo vamos a ir a Malaquías, y un versículo voy a leer nomás porque esto me está alargando bastante, ¿verdad? Pero podemos ver aquí el propósito que era de que en este tiempo había desorden, ¿verdad? En este tiempo aquí había desorden. Había desorden. ¿A dónde había desorden? En el templo de Jehová, ¿verdad? En el templo de Dios. Mire lo interesante. Entonces viene Nehemías y él habla al pueblo, bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice en Malaquías, y por eso yo le digo, escudriñamos la Biblia, hermano. Vea, porque es algo muy interesante, es algo muy importante. Jesucristo los mandó a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, en lo que es, ¿verdad?, el libro de Malaquías. Y para decir, va a leer ya el capítulo, el 3:8. No, yo lo voy a leer ahí, hermano. No, con esto, bendito sea nuestro Dios, aquí no estoy para argumentar, para querer probar un punto, sino para que estudiemos las Escrituras y los demos cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Mire, pues nos demos cuenta cómo hablaban los profetas y en qué tiempo. Mire aquí en Malaquías 1 dice Malaquías 1, dice, profecía, dice, de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Contra quién?
contra el pueblo de Israel. Dice, yo os he dado, dice, yo os he amado, dice Jehová. Mire. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿Verdad? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Tiene interrogación. Dice Jehová, dice, y amé a Jacob. Mire, ¿a quién viene este libro? El libro de Malaquías. Le guste o no le guste a usted, ¿verdad? Porque no le tiene que gustar lo que yo digo, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero le guste o no le guste a usted, el libro de Malaquías venía para el pueblo de Israel. Porque los sacerdotes se habían pervertido y ahí había encontrado usted que no se le estaba dando al huérfano y a la viuda lo que le tenía que dar, ni al levita. Por eso viene y le dice, trae los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Dice, robará, dice, el hombre a Dios y diréis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La nación toda me habéis robado. L-A, singular, toda nación, no dice naciones, singular, toda en singular, L-A, la nación, ¿verdad? Nación en singular, ¿verdad? Nación en singular, toda en singular. Palabra de Dios, y aquí dice, a una sola nación venía directo este libro. A una sola nación venía directo este libro. En el primer versículo de Malaquías lo dice, bendito sea nuestro Dios. Y es un libro tan chiquito que solo trae 4 capítulos. Lo puede leer usted bien fácil. Y allí viene, ¿y sabe qué? Allí está que para quién venía, es para quién venía. Allí dice, que es para el pueblo de Israel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Es que el propósito de Malaquías era de hablar de lo mismo, porque había desorden, ¿verdad? No, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? No estaban en el templo de Jehová, por eso dice traerlos. Porque estaban, pero no estaban ahí. Bendito sea nuestro Dios, traer los diezmos al alfolí, porque no estaban allí. Y habrá alimento en mi casa. ¿Y qué vimos allá? Que vimos allá que habían quitado, ponían los diezmos, ahí estaba la recámara que le habían hecho a quién, a Tobías, y por eso los diezmos no estaban ahí, estaba desordenado. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí, hermano? Vea, mi consejo es de que escudriñemos las escrituras, vea, porque os parece, dijo Cristo, que en ellas encontrarás la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea Jesús. Y aquí, vea, en este mismo libro, de Nehemías, vea, aquí si escudriñamos, la pregunta es, ¿por qué simplemente dice en Nehemías que él se sentía con celo de Dios? Obviamente, es que todavía no tenía que estar allí. No tenía que estar allí, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Vean? Leemos mire cómo dice el 3. Dice, cuando oyeron, dice pues, la ley, separaron, dice, de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Elisabet, siendo jefe, escuche bien, tenía un rango bastante alto, siendo jefe de la cámara, de la casa de nuestro Dios, había aparentado, en otras palabras, se habían hecho parientes. Con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual, dice, guardaban antes las ofrendas, los diezmos, ¿vean? De grano. Vaya, aquí está todo, hermano. Aquí está todo. Mire, le voy a hacer un ejemplo.
que este sea el alfolí, ¿ya? El almacén de la caja de Dios, ¿ya? Alfolí. Donde se guardaba todo. Tengo yo, y aquí para acá, bendito sea nuestro Dios, todo esto es el lugar santísimo, ¿ya? Lugar santo. Lugar santo. Vengo yo y todo el almacén, vengo le digo a Tobías, mira, ¿sabes qué, Tobías? Tú siempre es cierto de que Dios a mí me ha dicho de que aquí solo los levitas tenemos que estar, ¿vea? Son los sacerdotes, ¿verdad? Del linaje de Aarón tenemos que operar aquí, pero como yo soy el jefe y como yo aquí las puedo, entonces lo que voy a hacer es que te voy a dar este lugar y aquí viene y esto se viene, se convierte en la cámara de Tobías. Mire, entonces vienen y los diezmos y las ofrendas los mandan para acá. ¿Pero qué? No estaban aquí. Sino que los diezmos y las ofrendas ahora aquí es el lugar, el alfolí, podemos decir. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde están diezmos? Ofrendas y todo. Todo lo pero lo han movido. Por eso cuando Malaquías dice traer los diezmos a la Alfolí, traerlos de aquí otra vez para acá. Eso es lo que está diciendo todavía. Traer los diezmos que estaban en el templo antes al alfolí. ¿Por qué? Pero entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Nehemías hace la reforma y limpia toda esta inmundicia que había allí, bendito sea nuestro Dios. Le dio vuelta a toda la fornitura, a todas las mesas, a todo lo que había allí de Tobías, a todos los gabinetes, le dio vuelta y todo, bendito sea nuestro Dios. Entonces viene y trae los diezmos otra vez Judá, los traen ¿a dónde? ¿A dónde? Porque entonces no había lugar a donde ponerlos, porque el lugar que los estaban poniendo estaba la cámara de Tobías, allí bien tranquilo. Y Tobías era de la tribu de Netafalí. Tobías era de la tribu de Netafalí. No tenía que estar ese tipo aquí. Aquí solo tenía que estar gente nomás que tenía que estar guardándose para Jehová de la tribu de Leví. Por eso dice, cuando leímos el mensaje y hablaron los libros de Moisés, dice que encontraron que no tenían que ver extranjeros allí. Amonitas ni moabitas. ¿Y por qué ese tipo estaba ahí? Era por la misma corrupción del diablo, bendito sea nuestro Dios. Entonces, esto es lo que está pasando en todo esto, pero vienen y tuercen la palabra. Y dicen, no, pues que como Abraham diezmó antes de la ley, y como Abraham diezmó antes de la ley, entonces dicen, es que era antes de la ley, pues no tenía nada que ver con la ley. Lea lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que Abraham no solamente era rico, sino que era riquísimo. Escuche bien, riquísimo. Y para esto usted se puede ir, bendito sea nuestro Dios. Ahorita hemos leído Nehemías 13. Hemos leído, porque ya se nos dio el tiempo, ¿verdad? Pero hemos leído hasta el 18. Del 1 al 18. Usted puede escudriñar esto, bendito sea nuestro Dios.
Ahora, y un versículo que leí para nada más para probarle que el libro de Malaquías venía para Israel. Hemos leído Malaquías 1:1. Ahora, vámonos a Génesis, rápido. Vámonos a ir a Génesis capítulo 13. Por eso es muy importante. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Escudriñar las escrituras, dijo Cristo. Escudriñarlas. Bendito sea su nombre. Génesis capítulo 13. Vaya, sabemos que en el 14 se escucha, es lo que se ve del caso de Abraham con Melquisedec, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y esto es lo que es interesante, lo que usted tiene que meterse, bendito sea nuestro Dios, a escudriñar las escrituras. Cuando un hijo del diablo a usted le está queriendo meter, lo está queriendo manipular. Tiene que darse cuenta. Porque la palabra, vea, entonces, ¿por qué? Porque usted tiene que darse cuenta. ¿Cuál es el propósito? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? Y le van a dar mentiras, que no sé qué, que el carro se le va a arruinar, que allá y que no sé qué, y lo van a intimidar. Pero ¿sabe qué? Póngale cuidado a usted si las venes de las mismas iglesias, las venes se arruinan. Bendito sea nuestro Dios. Todo se arruina por la ley de la vida, que así es, bendito sea nuestro Dios. Todo se va a arruinar. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todito. Bendito sea nuestro Dios. Por eso usted tiene que darse cuenta que cuando lo quieren manipular estos hijos de Satanás. Mire, entonces, ahora, yo lo que le voy a decir, váyase vamos a leer lo que es un poco rápido aquí. Vaya, vamos a leer lo que es. Vamos a leer Génesis 13:1. Mire, y podemos leer todo el capítulo, pero ya no tengo tiempo, solamente para que se dé cuenta. Génesis 13:1 dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, subió pues Abraham, ¿verdad? Abraham a Egipto, dice, y hacía el Negev, así dice, a Egipto, así dice el Negev, y él dice, y su mujer, con todo lo que tenía, y con él dice, Lot. Abraham, dice en el número 2, era riquísimo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Abraham era no solamente rico, sino que riquísimo, bendito sea nuestro Dios. Abraham era riquísimo. ¿Riquísimo? ¿En qué? En ganado, plata y oro. ¿Y sabe qué es plata y oro? ¿Sabe qué es oro y plata y oro? ¿Qué le dijo Pedro al que estaba allí en el templo de Hermosa? Al cojo. Que lo habían llevado al templo llamado de Hermosa, no era que llamado de Hermosa, pero llamado de Hermosa. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Bendito sea nuestro Dios. La plata y el oro es dinero. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y de qué diezmó Abraham, hermano? ¿Diezmó de ganado? ¿Diezmó de ganado? ¿De plata o de oro? ¿De qué diezmó? Bendito sea nuestro Dios. ¿De qué diezmó? Hágase la pregunta usted. No. Abraham no diezmó de esto. Bendito sea nuestro Dios. Abraham diezmó
Abraham diezmó. ¿Qué podemos decir? Vaya. ¿Qué podemos decir ya que hiciera lo mismo hoy? ¿De qué diezmó Abraham? Abraham diezmó, podemos decir armas. ¿Por qué armas? ¿Con qué se pelea en las guerras? Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y le ganó la guerra contra los reyes. ¿Qué es lo que traía Abraham quizás? Una parte, armas, porque eso es lo que se recoge. La mayoría, cuando usted ataca de un lugar a otro, y eso, porque eso vaya en este país, no se permite eso, porque nosotros de Irak no trajimos nada para acá, porque todo, ¿verdad? Las Naciones Unidas ponen leyes, pero es las Naciones Unidas. Pero antes, el país invasor, traía lo que el país invadido tenía, se lo tiene, todo. Entonces, ¿qué? Armas, podemos decir aquí. ¿Qué otra cosa? Bienes, animales, quizás. ¿Qué otra cosa, hermano? Podemos decir ganado, ganado son animales. O sea, ¿qué otra cosa podemos decir? Oro, plata, obviamente, pues. Eso es una de las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Pero ¿qué? De eso fue el que diezmó Abraham. Pero ya tenía oro, ya tenía plata él, ya tenía animales. Pero él no dio de la riqueza que él tenía. Dio del botín que había dado, que había ganado. Bendito sea nuestro Dios en la guerra. Y tal vez algunas, porque hay mucho esto. Esto se da, hermano, las iglesias neooccidentales, cuando se han venido esta doctrina, esta falsa doctrina, ellos creen esto y lo enseñan. O sea, no es que lo creen, no es que lo creen. Creen que es una mentira, obviamente, pero por sacar el dinero, sacar el dinerito, bendito sea nuestro Dios, vienen y ponen esto. Y dicen que fue antes de la ley. Algunas clases dominicales, ¿verdad? De las enseñanzas de clases dominicales, en las, ¿cómo se llama? Guías. ¿Verdad? Todo esto se da supuestamente que fue antes de la ley y que por eso es bíblico. Y no. Bendito sea nuestro Dios. Si hubiera sido bíblico, el apóstol Pablo lo hubiera dicho en las 13 cartas que él escribió. Y ni aún dice el apóstol Pablo. Cuando yo, dice el apóstol Pablo, quiero convertir a los judíos, me hago temporariamente judío como ellos para que vengan al pie de Cristo. Pero yo, dice el apóstol Pablo, yo no estoy ligado a una ley. Estoy por gracia, dice el apóstol Pablo. Y por eso, porque estamos en gracia, por eso es que todo esto, ni así Abraham haya diezmado, bendito sea nuestro Dios. No está, ni nadie de la iglesia está, ¿verdad? Está obligado a hacerlo. No está. Bendito sea nuestro Dios. Y le puede buscar en la Biblia como le busque. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, pues no, pero es que Mateo 23 dice que esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ahora estamos hablando del tiempo que transitorio. Jesucristo todavía estaba en la ley. Le guste o no le guste, Jesucristo estaba en la ley todavía. Bendito sea nuestro Dios. Después de que vienen todas las cartas, y no podemos decir que es que no hay algo bueno para nosotros aquí. Escuche bien, tiempo transitorio les dije. Aquí hay consejos para la iglesia también, pero no todo es para nosotros. Bendito sea su nombre. Le puedo decir, cuando viene, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Lo vamos a ir un poquito ahí, ¿verdad? Pero no es que vamos a salir del tema, bendito sea nuestro Dios. Pero hay que estudiar algo muy importante que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 8. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino, dice, un leproso, escuche bien.
y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesucristo le dijo, extendió la mano y le dijo, y le tocó, y le dijo, y diciendo, quiero, ¿verdad? Sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, dice, no lo digas a nadie, sino dice, ve y muéstrate al sacerdote y dice, y presenta, dice, la ofrenda dice, que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mateo 8:1 al 4. ¿Por qué no lo dijo Jesús? Mira, yo aquí soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores, soy el principio, soy el fin, soy el alfa, soy el omega, soy el que creé todo el mundo y todo. Aquí tú vas a hacer lo que yo diga. Vete y vete en pacha. No, le dijo, vete y preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda como yo mandó. ¿Por qué? Porque había el que estaba con la lepra, de acuerdo a la ley, tenía que pasar un proceso para que pudiera ser limpiado por completamente. Después de la lepra tenía que presentarse al sacerdote. Ahora bien, le voy a dar pregunta a usted, ahora la lepra casi no existe, ¿va? No existe. Si yo impongo manos, digamos el pastor me dice, mire hermano José, ponga manos, fulano está enfermo, vamos a orar por él. Viene el Señor a hacer la obra. Porque también se cree que, yo creo en los milagros, yo creo que Dios puede hacer la obra, para Dios no hay nada imposible. Pero si viene y lo sana a esa persona, digamos que un hombre común, digamos que sea, una hermana X, no se sabe qué, pero la hermana es sanada. ¿Será que yo le tengo que decir, mire hermana, vaya a presentarse al sacerdote y hacer lo que Moisés mandó? ¿Será que yo le tengo que decir eso? Bendito sea nuestro Dios. ¿Será que yo le tengo que decir solamente porque está aquí en Mateo 1, en Mateo 8, del 1 al 4? ¿Será que yo le tengo que decir eso? No, hermano. Cuando Jesús hablaba aquí, estaba bajo la ley. Bajo la ley. ¿Y qué ley? Pues la ley mosiaca. Mira lo interesante. Cuando Jesús habla con los fariseos, es lo mismo. Bendito sea nuestro Dios. Por eso que les digo que el canon cometió un error aquí en decir que estos libros eran 100% del Nuevo Testamento. Estos libros todavía tienen parte del Antiguo Testamento. Bendito sea nuestro Dios. Pero eso le toca a usted, porque ahora el canon, esta gente, ellos, ¿verdad?, eran estudiados, y la gente, como el problema que tenemos hoy es porque el irreverendo Julano lo dice, pues es cierto. Y como Julano es tal, el pastor tal lo dijo, eso es cierto. Allí se va a ir al infierno usted porque le está creyendo, bendito sea nuestro Dios, a un hombre, agarrando doctrinas erróneas. Por eso, bendito sea nuestro, escudriña las escrituras. Entonces dice que él le dijo, vete y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda como ¿quién? Como Moisés mandó. ¿Y qué es lo que Moisés mandó? Pues la ley. Bendito sea nuestro Dios. Entonces le tengo que decir a un hermano, vete a presentarte y hacer lo que Moisés mandó. No. ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos en la gracia. Ahora ya no estamos nosotros en la ley. Somos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo. Bendito sea nuestro Dios. Por eso hay algunas cosas que no aplican hacia nosotros, aunque estén en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted quiere, bendito sea nuestro Dios, digamos que quiera cumplir la ley, son poquitos los mandamientos que tiene que cumplir. 613 mandamientos.
Bendito sea nuestro Dios. Y quizás te tiene que ir para otro país, pero aquí en Estados Unidos la ley no lo va a dejar también a usted. Bendito sea nuestro Dios. Que cuando su esposa esté con el periodo, bendito sea nuestro Dios, la va a llevar allá a que se purifique por 7 días. Y le va a mandar en la comida con un pedazo, con un lazo y un balde. Bendito sea nuestro Dios. Y va a estar allá, vea, esa mujer purificándose porque no tiene que tener contacto con nadie. Vea, haga eso. Y lo van a meter preso. Bendito sea nuestro Dios. No se va a poder, tal vez si lleva a algún lugar desierto en África donde no hay leyes, pero aquí estoy seguro que ni en Sudamérica que eso lo dejan hacer eso. Bendito sea nuestro Dios. Todas esas leyes, evitarse de comer camarones, no irse más de un tiro de piedra el día sábado, bendito sea nuestro Dios. Y eso, no, porque yo voy en carro, pues sí, va en carro, bendito sea nuestro Dios, pero las llantas del carro van dando vueltas, bendito sea nuestro Dios, y tienen que dar vuelta para llegar a donde va. Por lo tanto, es una distancia. No tenía que ir más de un tiro de piedra en el día sábado. Esos son algunos de los mandamientos. No se le podía condenar a otro, bendito sea nuestro Dios, más de 40 azotazos, bendito sea nuestro Dios. ¿Y cuánto hijo del diablo está violando esa ley también? Ahora con tanto que hay, bendito sea nuestro Dios, que los presos los maltratan también, bendito sea nuestro Dios. Todo eso, bendito sea nuestro Dios, es algo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, y recibí desde el apóstol Pablo 40 azotazos menos uno. Pues ¿de cuántos eran? Eran 39. Porque el apóstol Pablo todavía, cuando lo azotaban, le ponían los azotazos, pero le guardaban uno. Porque si ya le ponían otro, bendito sea nuestro Dios, estaban violando con la ley, porque no lo habían agarrado culpable el apóstol Pablo. Cuando era culpable sí le podían poner los 40 y más. Bendito sea nuestro Dios. Entonces por eso usted tiene que escudriñar las escrituras, bendito sea nuestro Dios. Vea, no podía comer camarones, no podía tener un animal que sea de pizuña abierta, no podía comer de cerdo, bendito sea nuestro Dios. ¿Y cuánto le gustan las pupusitas a usted, hermano? Pupusitas con chicharrones, le encantan, bendito sea nuestro Dios. Así es de que no los hagamos otra, bendito sea nuestro Dios. Somos salvos por gracia. Y lo que es esto, bendito sea nuestro Dios, la doctrina de los diezmos, hay que enseñar la doctrina a como dice la Biblia, correctamente, de diezmos, no solamente un diezmo, diezmos. Si habla de diezmos y habla como la Biblia dice, entonces usted enseña bien la enseñanza del diezmo. Pero si solo se va a Malaquías y a Mateo 23, y si usted se va solo a Malaquías 3, 8 en adelante, y a Mateo 23 y a Hebreos lo que está diciendo que es del botín, bendito sea nuestro Dios, es lo que Hebreos está diciendo. Vea que Abraham no diezmó de los bienes que él tenía, es lo que él diezmó del botín. En Hebreos 7, así que en el amor de Cristo, hermano, los amo, bendito sea nuestro Dios, y usted bendito sea nuestro Dios. Vea, preparémonos, hermanos, porque la verdad, hermano, es de que hay que enseñar estas cosas, bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad? Hay que dar como Dios puso en su corazón, no con tristeza, no por obligación, porque dice Dios bendice al dador alegre, bendito sea nuestro Dios. ¿A qué? Al dador alegre, ¿verdad? Y la ofrenda se necesitaba para ayudarle al necesitado, al que estaba pasando necesidad, y dice la Biblia que esa ofrenda también producía acción de gracias a Dios. Bendito sea nuestro Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaba la ofrenda y los diezmos para ayudar al necesitado. En el Nuevo Testamento la ofrenda es para el necesitado. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, le guste o no le guste. En ninguna parte de la Biblia hay que la iglesia de todas, bendito sea, primera de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosia, la iglesia de los Corintios, la iglesia de Roma tenía una propiedad que estaban pagando. En ninguna parte aparece. Bendito sea nuestro Dios. Le guste o no le guste, esta es palabra de Dios, edifiquémoslo, bendito sea nuestro Dios. Con esto no le estoy diciendo a usted que no dé para la obra, pero de corazón, bendito sea nuestro Dios. De como Dios le propone su corazón, no como una persona lo quiera manipular a usted con la doctrina falsa del diezmo. Porque la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza es de diezmos. Bendito sea nuestro Dios. Mire, de con alegría, de para la obra, bendito sea nuestro Dios. Vea, de para la obra como Dios lo haya prosperado, bendito sea nuestro Dios.
Y no cuando dice la Biblia como Dios lo haya prosperado, no es que esa doctrina la llene el diezmo también, eso es otra mentira del diablo, bendito sea nuestro Dios. De como Dios le ponga en su corazón, no lo dé por presión, délo porque Dios lo ha bendecido, por eso usted da, bendito sea nuestro Dios, y no lo dé porque Dios le va a dar más. Porque eso no funciona así también, bendito sea nuestro Dios, porque está a otra falsa enseñanza de la prosperidad. No es así, bendito sea nuestro Dios, es como Dios lo haya prosperado, por gracia. Somos de gracia recibimos y por gracia también nosotros damos, bendito sea nuestro Dios. Y por eso es lo más bueno entender las escrituras para que podamos ir en este camino, hermano, hacia adelante. Dios les bendiga. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.